Buenas tardes nuevamente a estos talleres de teología de parte de los Agustinos Recoletos para maestros y maestras del Colegio Fray Luis de León. Muy bienvenidas y bienvenidos a este taller. Espero lo puedan disfrutar y aprender mucho y que podamos dialogar al final de esta exposición. El taller de hoy trata de mujeres, ¿cierto? Y lo va a dar, lo va a exponer, ¿cierto? La persona que yo les voy a presentar en este momento. Amisadai Mora es estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sus intereses abarcan un amplio espectro y va desde la teología, la filosofía, la literatura, la cinematografía hasta el arte. A través de estas disciplinas es como ha intentado expresar y comprender la complejidad de la realidad que compartimos. Dentro del mundo teológico, el deseo de Amisadai es mantener un enfoque crítico y subversivo, desafiando las convenciones establecidas desde la teología queer, feminista y de la liberación. De esta manera, continúa descubriendo una visión del Dios de amor, como una percepción que se ha ido moldeando desde su infancia hasta el día de hoy. Entonces, Amisadai, bienvenida, te escuchamos y comienza ahora entonces tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes. Cuando se me presentó la oportunidad de poder hablar de este tema, me emocionó bastante porque creo que es muy importante dentro del ámbito teológico. Entonces, estoy muy agradecida de poder estar aquí y compartir con ustedes, como también ya había mencionado María José, si consideran pertinente hacer una pregunta durante la exposición, la plática, lo pueden hacer con toda confianza. Y si prefieren hacerlo al final, que vamos a dialogar, también está bien. Y pues bueno, am, cuando me dijeron que era sobre mujeres en la Biblia, em, yo creo que muchas veces se llega al texto bíblico, a la escritura, a la Sagrada Escritura, como decirlo, leyendo desde ya una perspectiva dada. Y creo, y estaba, digamos que pensándolo, si era pertinente que en la primera sesión que tuviéramos, habláramos específicamente de alguna mujer dentro de la Biblia. Pero hoy consideré pertinente hablar sobre la interpretación bíblica, para que a partir de este momento podamos expandir un poco la forma en la que nos acercamos a los textos bíblicos, para en las últimas, bueno, en las posteriores reuniones, en las posteriores pláticas, pudiéramos ahora sí tomar de referencia a alguna mujer en la Biblia para poder, pues sí, desde otra perspectiva, entender su historia y el contexto en el que estaba y la relación que tenía con los demás personajes dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, hoy, a partir de los estudios de una teóloga feminista que se llama Elizabeth Schüssler Fiorenza, vamos a ver cómo es que ella ha, digamos que, implantado esta nueva perspectiva para acercarnos a los textos bíblicos.
Entonces, para presentar quién es esta teóloga, pues me gustaría leer un poco sobre ella. Y pues bueno, eh, como ya mencioné, es una teóloga feminista y académica nacida el 15 de abril de 1938 en Rumania. A lo largo de su carrera ha sido una figura influyente en el campo de la teología feminista y la hermenéutica feminista. Es conocida por su trabajo en la reinterpretación de la teología desde una perspectiva feminista y la promoción de la inclusión de las voces de las mujeres en la teología y la interpretación bíblica. A lo largo de su carrera, ha abogado por una revisión crítica de las tradiciones religiosas y la igualdad de género en la teología y la religión. Y pues cabe recalcar que también su trabajo ha tenido un gran impacto en la teología feminista y ha contribuido a desafiar las estructuras patriarcales en la interpretación de los textos religiosos. Entonces, más o menos para que vean el libro, es este, se llama Pero ella dijo, eh, Prácticas feministas de interpretación bíblica, fue escrito en 1992 y la verdad es que a pesar de que ya tiene, entre comillas, bastante tiempo que fue escrito, sigue siendo muy relevante la forma en la que ella, pues digamos que contribuido dentro de la teología y en especial en la teología feminista, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de qué va este libro, pues aquí ella propone reconceptualizar el acto de la interpretación bíblica y conseguir un proceso y un método de lectura bíblica feminista que capacite a las mujeres, sobre todo, a, a, o sea, para que pueda capacitar a las mujeres que desean hacer una lectura bíblica a contracorriente de la retórica patriarcal. Entonces, digamos que para resumirlo, déjenme cierro la puerta porque creo que están haciendo un poco de ruido afuera. Listo, perdón. Para resumir un poco esta obra, ella básicamente hace un proceso y un método de lectura bíblica en la que sobre todo las mujeres puedan acercarse desde otra perspectiva a los textos bíblicos, reconociendo diferentes aspectos de los mismos, que es lo que vamos a indagar el día de hoy en esta plática. Entonces, ella propone este proceso no como algo lineal y secuencial, sino que ella lo ve como un baile, en donde, pues como todos ya sabemos, en los bailes se retrocede, se avanza, uno gira, se repite, y esto es siempre, nunca termina este baile. Entonces, Schussler utiliza esta metáfora del movimiento y de la danza para explicar que el feminismo no se define por una sustancia y esencia nuclear, sino que se identifica como un movimiento generador de cambio y transformación, ¿no? Entonces, en esta forma de interpretarlo, yo creo que podemos sentirnos libres, y eso es lo que yo intento hacer con esta plática, de interpretar. Y no porque da miedo interpretar los textos bíblicos una vez que nos acercamos a ellos, porque hay muchas cosas que hay que investigar, hay muchas cosas en las que hay que profundizar, pero yo considero y tomo mucho digamos, metáfora que utiliza el Schossler eh, para, para verlo como algo libre, como lo es el baile, ¿no? Entonces, voy a proyectar tantito por un momento un poema que primero le voy a dar lectura yo y, y pues también si alguna o alguno de ustedes quiere leerlo, que yo creo que lo vamos a leer, yo creo, 3 veces, lo podamos hacer. Entonces, voy a proyectarlo un momento. Listo.
Entonces aquí voy a dar lectura. Y pues antes que nada, Audre Lorde es una destacada escritora, bueno, más bien, fue una destacada escritora feminista, activista y poeta afroamericana que vivió entre 1934 y 1992. En este poema, titulado Las lentes de contacto, vamos a poder, digamos que es el inicio al que me gustaría como remitir cada vez pues, en lo que avanza la plática, para poder tomarlo como referencia, ¿no? Entonces, doy lectura. Las lentes de contacto, por Audre Lorde. A falta de aquello que desean ver, mis ojos están hambrientos y solo pueden sentir dolor. Hubo una vez en que viví tras gruesos muros de cristal y mis ojos pertenecían a una ética diferente, que tímida limaba los cantos de todo lo que les encendí. Normalmente, ver era cuestión de establecer la correspondencia entre aquello que había frente a mis ojos y lo que existía en mi cerebro. Ahora, mis ojos se han convertido en una parte de mí expuesta fácilmente en riesgo, abierta a todos los viejos peligros. Ahora veo mucho mejor y me duelen los ojos. No sé, bueno, como les comentaba, me gustaría que dos personas más le dieran lectura a este poema, como para, pues sí, ¿no? Poder enfatizar en él y reflexionar a partir de él también. No sé si alguien quiera empezar. Si quieres, yo empiezo a mí. Gracias. Las lentes de contacto. A falta de aquello que desean ver, mis ojos están hambrientos y solo pueden sentir dolor. Hubo una vez en que viví tras gruesos muros de cristal y mis ojos pertenecían a una ética diferente, que tímida limaba los cantos de todo lo que les encendí. Normalmente, ver era cuestión de establecer la correspondencia entre aquello que había frente a mis ojos y lo que existía en mi cerebro. Ahora mis ojos se han convertido en una parte de mí expuesta fácilmente en riesgo, abierta a todos los viejos peligros. Ahora veo mucho mejor y me duelen los ojos. Muchas gracias, Claudia. No sé si alguien más quiera darle la última lectura. Gracias. Una voz varonil. Las lentes de contacto. A falta de aquello que desean ver, mis ojos están hambrientos y solo pueden sentir dolor, perdón. Hubo una vez en que viví tras gruesos muros de cristal y mis ojos pertenecían a una ética diferente, que tímida limaba los cantos de todo lo que les encendí. Normalmente, ver era cuestión de establecer la correspondencia entre aquello que había frente a mis ojos y lo que existía en mi cerebro. Ahora mis ojos se han convertido en una parte de mí expuesta, fácilmente en riesgo, abierta a todos los viejos peligros. Ahora veo mucho mejor y me duelen los ojos. Muchas gracias, Moisés. Lo voy a dejar de compartir. Al final, igual lo voy a poner en el chat para que continuemos reflexionando en torno a este poema. Y un momento. Creo que es un poema que habla sobre, y obviamente cada una o uno de nosotros podemos tener diferentes interpretaciones del mismo, pero escogí ponerlo porque algo que se me hace muy interesante es que termina el poema diciendo que al fin pudo abrir los ojos, ¿no? Y en ese abrir de ojos le dolió, le duele,
le duele la realidad a la cual ya está expuesta totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que igual, como ya lo comentaba, lo tuviéramos presente para todo lo que les voy a compartir. Entonces, pues bueno. Schoessler empieza diciéndonos que todo discurso tiene un interés político y que la interpretación que se le da a ese discurso se sitúa en una red social en donde existen relaciones entre poder y conocimiento y que toda esta red social conforman a lo que llamamos sociedad, ¿no? Entonces, en este discurso, a partir de este discurso y de esta realidad, es como ella va a empezar a decirnos cómo es que hay que acercarnos a los textos bíblicos. Su sugerencia, obviamente. Como muchas veces, no sé si a ustedes les haya pasado en algún momento, pero pareciera que acercarse a los textos bíblicos es solamente para personas eruditas, para personas con la capacidad de decirnos qué es lo que significa, qué es lo que nos está tratando de decir el texto bíblico. Entonces, en este discurso erudito que se nos comparte, que a veces se nos impone o que a veces simplemente nos lo enseñan y lo tomamos por hecho, somos inconscientes de las funciones retóricas del mismo. Y al ser, digamos que inconscientes hasta cierto punto de sus efectos, muchas veces en esta interpretación también se abstrae de los contextos políticos y al hacer eso, al presentarlo como un texto que no tiene origen, por decirlo así, que no tiene un contexto histórico dado, una sociedad dada, relaciones dadas, formas de ver el mundo dadas, cosmovisiones dadas. Entonces, al quitarle eso al texto, a cualquier texto, pero en este caso al texto bíblico, entonces corremos el peligro de estar enfrente de una interpretación que no toma en cuenta estas situaciones y que además malgasta la palabra, como lo menciona Schoessler, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿cómo es que la interpretación bíblica feminista puede evitar que nuestras lecturas sobre en torno a la Biblia refuercen el sistema patriarcal dominante y la concepción falocéntrica? El término falocentrismo es un término también acuñado por esta autora y se refiere a una crítica feminista que, pues como ya mencioné, fue desarrollada por ella también, y ella lo utiliza para describir una estructura de poder y de autoridad que se centran en torno al falo o a lo masculino. Entonces, al hacer esto, se relegan a las mujeres y a otros aspectos de la vida que no se ajusten a esta norma y que no, a esta norma en donde se subordina y se marginaliza a las mujeres y también a otras realidades. Entonces, pues bueno, como mencionaba antes, no sé si comparten a lo mejor lo que en algún punto yo también sentí, de no poder acercarme como a los textos bíblicos por miedo a no entenderlos. Y creo que, así como también la autora hace referencia, que la aristocracia masculina de nuestro mundo retiene las claves de interpretación bíblica y las retienen en sus manos.
y imposibilita el acceso a la palabra a las mujeres y a aquellos o incluso a aquellos que son considerados como no personas, ¿no? Que se les considera como no personas. Entonces, la forma de ver esta aristocracia masculina es como lo que es estrictamente académico, la élite del conocimiento, aquellos que únicamente nos pueden dar las pautas de cómo entender las cosas, ¿no? Entonces, entendiendo un poco ya esto, creo que es importante decir que qué significaría entonces interpretar la escritura como feminista y qué constituye una lectura feminista como tal, ¿no? Algo que igual yo creo voy a mencionar más adelante, pero una idea errónea de qué es una lectura feminista es que una lectura feminista es una lectura que hace una mujer. Y no es cierto. Una lectura feminista debe tener las siguientes características que puede o no hacer una mujer. Y resulta curioso, ¿no? Porque uno entendería que ya porque una mujer está interpretando la Biblia, ya es una lectura feminista, pero no es así, porque se necesitan unos diferentes aspectos para hacerlo. Y pues bueno, en esta lectura, a partir de esta lectura, yo listé 3 aspectos fundamentales de qué es una interpretación bíblica feminista, ¿no? Entonces es, en primera instancia, no reproducir el discurso patriarcal de sumisión y obediencia. En segunda instancia, está cuestionar la retórica totalizante del neofundamentalismo cristiano de derecha. El neofundamentalismo cristiano de derecha es un movimiento dentro del cristianismo que combina creencias religiosas, a su vez, conservadoras, con una agenda política de derecha. Entonces, digamos que tiene implícito un objetivo, ¿no? Impulsar cierta agenda. Entonces, lo menciono otra vez desde el inicio, cuestionar la retórica totalizante del neofundamentalismo cristiano de derecha o del androcentrismo teológico liberal. Y como un tercer punto está encontrar maneras también de apoyar simultáneamente a las mujeres, pero también a las personas marginadas en sus luchas por la libertad, la justicia y el bienestar. Entonces, digamos que esta interpretación bíblica, crítica y feminista tiene que tener en consideración estos 3 aspectos. Y creo que tiene una ambición muy grande. Quiere abarcar demasiado, podría ser. Pero, tanto yo en mi lectura en mi propia lectura de esta autora, de esta teóloga, yo considero que vale la pena intentarlo, ¿no? Porque pareciera como imposible y muy ambicioso y también muy retador, pero intentarlo es lo que nos queda, ¿no? Entonces ella hace esta invitación y pues bueno, para desmantelar los paradigmas dominantes de la interpretación bíblica y poder reconstruirlos en una retórica crítica que conciba los textos y las tradiciones bíblicas, se tiene que pensar en estos mismos como una herencia viva y cambiante, no como algo estático, no como algo que se nos dio y es lo que es y no puede volver a ser interpretado y no puede volver a tener vida, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esta retórica crítica, tenemos que tener cuidado, como ya también estoy mencionando, que no se legitime nuevamente la opresión patriarcal, sino que se pueda alentar a las prácticas emancipadoras de las comunidades de fe. Entonces,
uno de los modelos que la autora también cree muy pertinente y que yo también comparto es poder generar la iglesia de las mujeres. Y menciono de esta manera porque se los voy a anotar, porque es un término griego. Un momento en lo que se los anoto. Listo. Así es como se escribe. Y pues, ¿qué es Perdón, ¿alguien quería decir algo? Creo que no, ¿verdad? Ok. La iglesia es un término griego que se utiliza en el contexto del Nuevo Testamento dentro de la Biblia, ¿no? De la Biblia. Y que generalmente se traduce como iglesia en muchas versiones. Pero a partir del estudio de esta teóloga, ella analiza críticamente este término y su uso en la tradición cristiana desde una perspectiva de género. Y de acuerdo con ella, la eclesía o la iglesia, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, refleja una comunidad temprana de seguidores del cristianismo que buscaban una forma de organización comunitaria más igualitaria y participativa. Ella argumenta que esta eclesía primitiva era más inclusiva y permitía una mayor participación de las mujeres y otras personas marginadas en comparación con las estructuras posteriores que se desarrollaron y, como nosotros sabemos, dentro de la iglesia cristiana, que se volvieron a su vez más jerárquicas y patriarcales, ¿no? Entonces, ella aboga por una relectura de esta iglesia con una perspectiva feminista para recuperar esta visión más igualitaria e inclusiva y de participación dentro dentro de la comunidad cristiana, como un molde, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta eclesía de las mujeres es aquella que logra inspirar tanto a mujeres como a hombres de la religión bíblica a luchar por la liberación de la opresión patriarcal, elaborando discursos políticos alternativos. Entonces, teniendo en cuenta hasta este punto todo lo que he comentado, podemos decir que hay una relación directa, por un lado, de las situaciones sociopolíticas y también del otro lado las posiciones personales concretas, es decir, la realidad en la que estamos inmersos, y por el otro lado, también el tipo de Dios que presentamos y que se proclama en la Biblia y en la que creen los cristianos, los que se denominan y las que se denominan como cristianos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y para decirlo en otras palabras, al estar, digamos que inmersos dentro de un contexto particular, sociopolítico, y que no solo eso, sino que también agregarle nuestras propias situaciones personales de cada persona, entonces es la manera en la que se ha ido interpretando la Biblia y al Dios que proclamamos. Porque nosotros les damos atributos a Dios a partir de nuestras interpretaciones bíblicas, ¿no? Entonces eso es lo que está tratando de decir la autora en este punto, ¿no? Y pues algo que me parece muy, muy interesante también y que me gustaría también como hacerle énfasis es que a partir de este desarrollo de la interpretación feminista crítica, es sumamente necesario enfatizar en el hecho de que al hacer esto no estamos tratando de mantener a las mujeres en las religiones bíblicas,
No estamos diciendo, tenemos una nueva relectura de la Biblia, vengan y lean otra vez la Biblia desde esta perspectiva, sino que ese no es la importancia del por qué se está proponiendo esta nueva lectura. La importancia de proponer esta nueva lectura recae en atender este ámbito bíblico que continúa afectando directa o indirectamente a todas las mujeres de la sociedad occidental. Porque a veces, inconsciente o inconsciente, conscientemente, no nos damos cuenta de cómo las interpretaciones que se han perpetuado desde una visión dada a la Biblia ha afectado a las mujeres. Entonces, y a otras, como ya también mencionaba, ¿no? A las personas marginales, a todas esas personas que se les considera como marginales. Entonces, esta interpretación debe de mantener en el centro de su atención la lucha de cada una de las mujeres por transformar las estructuras patriarcales dadas. Y esto ha sucedido desde los tiempos bíblicos como en la actualidad. No hay que quedarnos tanto con el hecho de que los textos bíblicos son androcéntricos y perpetúan cierto tipo de autoridad, sino que hay que ponerlo como un hecho, pero hay que actuar sobre ello a partir de la interpretación que propone esta autora. Entonces, pues sí, pasando al siguiente punto, después de haber dado una breve introducción, no tan breve, la verdad, ella ella muestra en el primer apartado que se llama Miriam, presidir la danza, pone y expone más bien 10 aproximaciones 10 aproximaciones de interpretación bíblica feminista. Pero siento que al leerlas abarcaba demasiado. Entonces, decidí tomar la 10ª aproximación porque es, digamos, la aproximación que propone la autora y que al mismo tiempo retoma de las 9 aproximaciones que también presenta, ¿no? Entonces, se me hace una manera de sintetizar en esta plática eh, las 9 aproximaciones, pero también esta 10ª, teniendo en cuenta lo que ella quiere proponer, ¿no? Y pues bueno, como les mencionaba, lo que se busca es salir de los esquemas teológicos o espirituales diseñados por una aristocracia masculina. En estas lecturas bíblicas hechas por mujeres, no equivale necesariamente, y como ya comentaba, que sean interpretaciones bíblicas feministas. Es decir, que la exploración hermenéutica de los presupuestos exegéticos y socioculturales deben de tener en cuenta favorecer a las mujeres, ¿no? Entonces, esta exploración hermenéutica y estos presupuestos exegéticos, que exégesis es una forma de decir también interpretación bíblica, se debe de tener en cuenta a las mujeres y estar a favor de ellas, ¿no? Suena muy bizarro decirlo así, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, pero me parece que, que justo como en nuestra lectura de la Biblia, uno da por supuesto que la Biblia está a favor de las mujeres. Y lo único que quiero decir es que la Biblia surgió dentro de un contexto histórico y cultural
en donde las mujeres pues también eran personas relegadas, ¿no? Entonces se privilegian perspectivas pues desde una óptica masculina que sirven en función a lo masculino. O sea, y esto creo que va a quedar más claro cuando haga esta pregunta, ¿no? O sea, ¿a cuántas mujeres bíblicas podemos nombrar? En... No solamente cuántas podemos nombrar, sino en qué contexto están nombradas en la Biblia. Exacto. Y las interpretaciones que se hacen de ella, por ejemplo, de María Magdalena. Claro. Entonces, muchas gracias. Entonces, esto decía que va a quedar más en claro porque incluso personas que no están dentro de la tradición cristiana te pueden decir, pues Abraham, Adán, no sé, Noé, Jonás, ¿quién más? Pedro, Jesús, o sea, como que hay justo, Laura nos escribe que hay muy pocas por nombre. Entonces, al darnos cuenta de esta realidad, nos damos cuenta al mismo tiempo que hay una óptica que está siendo favorecida. Miriam Therese Winter descubrió que se podía identificar 64 mujeres singularizadas en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que resulta difícil de creerlo. O sea, ¿cómo es que hay 64 mujeres que podemos identificar, pero que algunas no tienen el nombre? O que algunas y que muy pocas tienen una historia propia, una historia en la que ellas son las protagonistas, ¿no? En donde gira en torno a ellas la lectura bíblica. Entonces, en esta falta de información general sobre las mujeres de la escritura, podemos decir que se debe en parte a este androcentrismo de la instrucción religiosa y a esta, ¿cómo decirlo?, a esta amnesia litúrgica que ha condicionado decisivamente el imaginario cristiano. Porque igual, como les estaba comentando, el dato de que hay 64 mujeres que podemos rescatar en el Nuevo Testamento, también, no solo en ese contexto bíblico, no se les dio esa oportunidad de que fueran contadas sus historias, sino que además, en la actualidad, son muy pocas las veces que dentro de una misa, dentro de un culto, de una reunión, sí, el nombre que quieran como asignarle, pero dentro de la comunidad cristiana, pues tampoco somos conscientes de esas mujeres, que sí están presentes de una manera u otra dentro del contexto bíblico, ¿no? Entonces también las lecturas que se han privilegiado posteriormente las ha invisibilizado, ¿no? Y pues como les decía, existe una tendencia a incluir a las mujeres bíblicas, pero únicamente en función a completar la historia de los héroes masculinos. Entonces, son un complemento, son algo que es en función a algo mayor. Son personajes que no tendrían necesidad de existir si no existiera el personaje masculino. Es decir, que no valen por sí mismos. Entonces, ella, esta teóloga, Schroeder, propone este modelo crítico de interpretación feminista como un complejo proceso de lectura y reconstrucción, y al mismo tiempo como una práctica teológico-cultural de resistencia y transformación. Es decir, que no solo se queda en una lectura, sino que también busca incidir en el ámbito real de la realidad, ¿no?
en el aquí y en el ahora. Y pues bueno, como ya he mencionado, pero creo que esta sesión se va a tratar un poco de redundar. Voy a leer el comentario que nos dejan. ¿Cuántos hombres se nombran en el Nuevo Testamento? Uy, yo creo que no podría dar una cifra porque no la tengo ahorita conmigo. Pero yo creo que sí estaría, no sé, incluso triplicando el número de 64. No sé, me lo llevo de tarea y en la próxima sesión lo comentamos, porque sí me parece muy interesante poner también esa, justo para, como también lo menciona Jimena, para reflexionar más profundamente la diferencia. Sí, totalmente de acuerdo. Como les decía antes de leer este comentario de Jimena, muchas gracias. Esta sesión puede resultar un poco repetitiva en tanto términos, en tanto aproximaciones, pero sí me parece importante poder darle la contundencia que necesita, ¿no? Darle la importancia. Porque sí es algo impactante y que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Hasta cierto punto creo que, que pues sí, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en la escuelita dominical, siempre salía con mis dibujitos a enseñárselos a mis papás de, no sé, de Jonás en la ballena, de Noé con el arca, de, de Jesús, y de los discípulos. Y todos eran representaciones masculinas. Y sí es impactante porque se sigue privilegiando esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, a partir de la teoría lingüística feminista, también esta autora lo muestra porque subraya que el lenguaje tiene una significación y que al mismo tiempo tiene un simbolismo. Y que al recalcar que el lenguaje tiene esta significación y este simbolismo, hay que prestarle atención al mismo, ¿no? Porque es el mismo que ha privilegiado ciertas perspectivas y ha demeritado a ciertas otras. Entonces, al nosotros retomar el lenguaje, lo que estamos haciendo es una lucha de las mujeres contra la autoalienación androcéntrica y la opresión patriarcal, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a identificar y subrayar que el lenguaje escrito dentro de la escritura bíblica es gramaticalmente masculino y que también vuelve a las mujeres invisibles o las margina en él. Entonces, va a sostener que no es solo que no es solo que el autor de los textos bíblicos y la audiencia que están dirigidos son masculinos, sino que también el universo simbólico de la Biblia es masculino. Al darnos cuenta de la importancia del lenguaje, entonces, y al darnos cuenta también de que no es un sistema cerrado natural, o sea, no es un sistema innato para presentarse de una u otra manera, sino que está afectado por las condiciones sociales y que cambian a partir de estas mismas condiciones y cambios sociales. Entonces, nosotras, al escribir, y también
no sabría decir. Nosotras y también aquellas personas que quieran escribir dentro de esta perspectiva de interpretación crítica feminista, entonces estamos haciendo un acto de rebelión en donde nosotras nos volvemos nuestras, las propias, digamos que hacemos una iniciativa de esta lucha para el cambio. Esto es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de la importancia del lenguaje y de cómo podemos tener la oportunidad de, a partir del lenguaje, presentarnos, ¿no? Y pues ya casi doy término en 8 minutos. Bueno, no, un poquito más. Incluso porque estaba dudosa de leer un fragmento dentro del libro por la cuestión de si nos va a dar tiempo o no. Pero a lo mejor y si alcanzamos. También se los envío por aquí para que los sigan leyendo. Porque creo que en este ejemplo vamos a poder como vislumbrar cuál es la propuesta de esta teóloga, ¿no? Pero bueno, antes de eso, la comprensión dominante de la religión y también de la Biblia presupone diferentes aspectos que ella enumera en 4. Entonces, el primero de ellos es la privatización. La privatización es cuando el mensaje bíblico se dirige al individuo y no tiene ninguna validez para la ordenación de la vida social o política. Es decir, cuando se sustrae el texto bíblico del contexto en el que fue dado, como si el mismo no estuviera inmerso, no estuviera dado dentro de una esfera ya dada política, social y culturalmente, ¿no? Entonces, en esta privatización, el problema es quitarle al texto esos aspectos en los que ha sido escrito, ¿no? En segunda instancia está la limitación histórica. El mensaje bíblico solo puede pretender relevancia para la situación que lo originó. Pertenece a un mundo totalmente diferente y no puede reclamar su significado en el de hoy. Entonces es como si nosotros, y aquí está mi Biblia, como si nosotros metiéramos nuestra Biblia a un congelador, por decirlo así, y pues lo viéramos como algo que no puede ser modificado de ninguna manera, como algo rígido, como algo congelado, como algo que no puede también dar más de sí, no solo en el contexto en el que fue escrito, sino también en la actualidad. Entonces, lo opuesto a eso sería sacar nuestra Biblia del congelador y decir, ok, la Biblia está escrita dentro de ciertos parámetros, como ya he mencionado, políticos, sociales y culturales, pero el día de hoy, ¿qué es lo que yo podría hacer para interpretar? Para darle una nueva lectura, una relectura. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es la interiorización. La interiorización se refiere a el mensaje bíblico, pertenece a la vida del alma, a la redención del pecado personal y a la vida eterna. No es de este mundo. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, se vuelve algo completamente en una esfera no solo individualista, sino también reductiva. Entonces, yo con esto no estoy tratando de decir que no haya interpretaciones, ¿cómo decirlo?, personales. O sea, como por ejemplo, no se me ocurre ningún versículo, pero podría ser
Mm, ok, voy a hacerlo con el siguiente ejemplo, ¿no? O sea, y tal vez ya me enfrasqué en el ejemplo de Noé y la barca y todo eso, ¿no? Pero tomando, por ejemplo, esa historia bíblica, ¿cómo es que me habla a mí? El ejemplo de Noé, ¿no? Entonces podríamos hablar de distintas cosas, de perseverancia, de propósito, de desafíos, de bla, 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 bla. Yo no estoy diciendo que eso no se pueda hacer con los textos bíblicos, porque a veces a partir del ejemplo es como nosotros entendemos también nuestra espiritualidad. Pero el riesgo de hacer únicamente ese tipo de lectura es que entonces la estamos nada más incluyendo en un ámbito personal, individualista, y eso provoca que sea una lectura reductiva, en donde no nos damos cuenta de también los otros factores en los que fue escrito, ¿no? Y bueno, como cuarto punto está ética individualista. Eh, Esta ética individualista lo que aboga es que el mensaje bíblico proclama valores y actitudes morales universales que exhortan la conciencia del individuo. Por ello, es la tarea de la religión y no la de la ciencia el determinar el significado moral de la escritura. Básicamente es esto, ¿no? O sea, es sustraer nuevamente el texto bíblico y no darnos cuenta que, que puede tener otras incidencias y que al tener estas incidencias, entonces, y esto es lo que creo que quiero marcar un énfasis, es porque aquí al decir que es la tarea de la religión y no la de la ciencia el determinar el significado de la escritura, entonces lo que está haciendo es decir, ok, únicamente la iglesia, únicamente la religión por sí misma nos va a decir qué es lo que significa la escritura. Y entonces el lado de la ciencia queda totalmente a la deriva. Y la ciencia es lo que nos permite tener un conocimiento histórico, un conocimiento arqueológico, un conocimiento social, un conocimiento cultural del mismo y muchos, muchos más aspectos, ¿no? Entonces, nosotros al decir, no, 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 solo la iglesia, solo la religión, solo la Biblia por sí misma y sin ningún otro tipo de recurso, nos va a dar lo que nos tiene que dar. Y nos olvidamos que la misma Biblia fue escrita dentro de esas mismas realidades históricas, de esas mismas, pues sí, dentro de esos mismos contextos culturales, sociales, políticos. Entonces, nuevamente lo que se hace con la Biblia es meterla a un congelador. Y pues bueno, estos son los cuatro aspectos que señala la autora para decirnos y para obviar de cierta manera cómo es que a veces y predominantemente nos acercamos al texto bíblico, sin tener en cuenta estas cuestiones que son muy importantes. Y el cuarto, el cuarto es ética individualista. Bueno, entonces, al darnos cuenta de que así es como se comprende dominantemente a la religión y a la Biblia, pues entonces, como decía el poema, ¿no? Abrimos los ojos y nos duele. Porque entonces, ¿qué tipo de interpretación se nos ha sido dada? ¿Qué tipo de interpretación es la que se ha privilegiado? ¿Cómo es que esa interpretación me ha afectado no solo a mi relación con mis pares, porque son mis pares, sino también a mi relación con Dios? ¿Cómo yo estoy viendo a Dios? ¿Quién es Dios para mí?
a partir de estas nociones que se nos han ya sea impuesto o que se nos han, porque creo que es una imposición cuando también deja de lado ciertas cuestiones. Entonces, con esto y con esta, admitiendo que la Biblia necesita también estos otros aspectos, la ciencia bíblica pretende poner de manifiesto que los textos bíblicos y sus interpretaciones contemporáneas son tanto políticas como religiosas. Obedecen a ciertos moldes considerados que se nos han hecho, que se nos han presentado más bien como algo normal, como lo normal, como lo establecido, como lo que no se puede volver a cuestionar. Entonces, este análisis retórico propuesto por Schoettler no pretende ser un método más de análisis literario o de un análisis estructural, sino que el propósito en el que se presenta, en el que lo presenta, es analizar cómo los textos bíblicos y sus interpretaciones crean o sustentan valores teoéticos, opresores o liberadores, prácticas sociopolíticas y cosmovisiones. Entonces es como la gran conclusión. A partir de todo lo que hemos hablado, a partir de todo lo que he explicado hasta este punto, es reconocer cómo es que el texto bíblico, pues sí, sustenta estas estructuras. Y estas estructuras de poder, de obediencia y de sumisión. Entonces, pues bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Y lo pueden pensar como, a mí me ayudó a pensarlo como si yo fuera un tercero, como si yo me estuviera viendo fuera de mí. No sé si me doy a entender como con esa expresión. Pero, y a mí me sirve mucho tener como de referencia mi infancia cuando me hice esta pregunta, porque es como verme a mí misma cuando yo era una niña, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes también puedan hacer esto al hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué creían? O más bien, ¿ustedes qué creen que le hace la lectura de la Biblia a alguien que se somete a su cosmovisión? Es decir, y por decirlo de otra manera, al sumergir a alguien que no tiene ninguna noción de la Biblia, no sabe nada acerca de ella, pero al sumergir a esa persona dentro de esta cosmovisión, ¿cómo creen que cambiaría la perspectiva al serle presentada esa otra perspectiva? No sé si si lo estoy diciendo así como o no está quedando tan en claro, pero no, ok, lo voy a tratar de decir en otras palabras entonces. Cuando a Amy, yo soy Amy, cuando a Amy, siendo una infancia, sus papás consideraron necesario, consideraron pertinente llevarla a la escuelita dominical para que ella aprendiera sobre Dios, sobre la Biblia, sobre su religión o la religión de sus papás. Cuando a Amy, siendo una infancia, la sumergieron a ese mundo, Amy, ¿qué aprendió? O sea, hasta este día, Amy, ¿qué pensó que era lo normal? Es decir,
presentado todo lo que hemos hablado, a Ami le presentaron un sinfín de nombres y de personajes bíblicos masculinos, pero omitieron unos tantos de personajes femeninos. A Ami le hicieron creer que era normal que solamente, bueno, porque falta también decir que yo vengo de una tradición protestante, y pues teniendo esto en cuenta, a mí le parecía normal ver que todos los domingos predicaba un pastor y nunca una pastora. A mí le pareció normal que las mujeres estuvieran en los cargos secundarios. Es decir, en la organización de eventos, en decorar la iglesia para las festividades, en bla, 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 bla. Con esto no les estoy diciendo que sea malo. Yo creo que todas y todos tenemos la oportunidad de escoger qué es lo que queremos hacer. Pero el problema aquí es que esa no es una opción para nosotras. Es algo que es normal y que se sigue perpetuando. Entonces, a mí también le enseñaron que era normal que un pastor un domingo predicara que las pastoras no podían existir porque el texto bíblico, es decir, la Biblia, lo dice así, lo demanda así, y que es Dios el que lo está exigiendo, el que lo pide, el que lo prohíbe, más bien. Entonces, yo quiero que se piensen en esa quiero que piensen y hagan esa reflexión, que la verdad es muy pesada emocionalmente. Pero, ¿qué es lo que consideramos que es normal dentro de un ámbito religioso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita leo el comentario. ¿Por qué no entonces podemos repensarlo diferente, de manera diferente? Entonces, darnos cuenta de esto es también darnos cuenta que los textos bíblicos afectan nuestras percepciones, que afectan nuestros valores, que afectan también la imaginación no solo de los cristianos, sino de todas las culturas y sociedades occidentales. Porque queramos o no, el cristianismo, a partir del cristianismo, es que consideramos muchos, es que como sociedad tenemos muchos valores implantados, muchas formas de ver la vida implantados, el matrimonio, la familia, es que hay un sinfín, la verdad, de aspectos que a partir del cristianismo ahorita consideramos que son normales y que son dados, ¿no? Y me estoy desviando con eso un poquito, pero es darnos cuenta como de esta afección, de esta mm, 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 del impacto que tiene el cristianismo, del impacto que tuvo y que sigue teniendo. Entonces, con con este último comentario, con esto último que les dije, es lo que preparé para esta primera sesión. Lo que les estaba comentando es que probablemente nos dé el tiempo, porque tenemos 20 minutos todavía, de
que yo les mande se me olvidó leer el comentario. A ver. Creo que lo voy a leer. Claudia hizo un comentario y nos dice, creo que eran diferentes tiempos, contextos muy diversos a lo que vivimos hoy en día. Depende de muchos factores. Por ejemplo, en la religión católica solo hay sacerdotes hombres. Exacto. Exacto. Luego, Georgina nos escribe, pasa como los textos históricos. Me parece que siempre hay que plantearse la pregunta, ¿quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Y para qué lo escribe? ¿Y para quién lo escribe también, no? Yo agregaría también eso. Y cuando lo escribe también. Exacto. Pero muchas veces em, tenemos miedo de aceptar que la Biblia también fue escrita, pues sí, y ahorita leí tus labios, Georgina, pero por hombres, ¿no? O sea, tenemos miedo de hacerlo una afirmación, porque entonces, ¿qué involucraría? ¿Cómo me sentiría a gusto cómo yo como mujer me sentiría a gusto acercarme a los textos bíblicos entonces? ¿De qué manera, si es que todas las mujeres dentro de la Biblia cumplen una función de acuerdo con algo mayor, con un hombre, entonces, ¿cómo yo puedo darle voz a esa mujer? Em, ¿A qué hora? Esto termina 2:30, ¿no? ¿O a las 2? A las 2. A las 2, ¿verdad? Sí. No puede ser. Yo todavía pensando que tenemos bastante tiempo. Entonces, rápidamente les voy a poner bueno, voy a leer este comentario de Laura que dice, me acerco a los textos bíblicos porque tengo la creencia que fue Dios, Espíritu Santo, quien nos inspira. Ahí sí, o sea, sí, totalmente, porque es así como yo también he aprendido en un Dios de amor, pero también es darnos cuenta de la otra realidad, ¿no? Que es también lo que trató esta plática. Pero sí, totalmente de acuerdo. No sé si, y ya como también nos decía María José, muchas gracias porque, no sé, como que mi mente vinculó 12:30, 2:30, pero es 12:30, 2. Entonces, si gustan, Pero no, no sé si dijiste me que ibas a mandar podrían, algo, ¿no? ajá, pero en lo que, no sé, se animan a hacer una pregunta o algo para dar inicio a Pero es un este, texto algo, sí, porque se los voy a compartir. ya, porque si Ujú. no, Mario se lo puede compartir después eh, Mario tiene el contacto Eh, para compartirlo después. O es un texto muy sí, largo, se puede compartir en el chat y después se descarga, ¿o no? ¿O es un texto para es copiar que, o es para leer? es que es que es para complementar. Ya, Creo que esto va adelante. a ser súper, ajá, creo que esto va a ser súper, súper enriquecedor, porque Ah, sí, ya con esta por nueva, supuesto. ujú, Dale. gracias, con esta nueva forma de interpretación bíblica que hoy nos presenta Schussler y yo les presento a ustedes, este, leer esta cuestión, creo que va a ser muy liberador. Y ya me contarán la siguiente clase cómo es que lo sintieron. Es por imágenes, son 4. Si las pueden descargar de una vez, creo que sería bastante buena idea.
Y si no, si alguien no lo alcanza, yo le pediría a Mario que me ayude también a distribuirlo, por cualquier cosa, ¿no? Pero sí, ahora si quieren dejo estos 14 minutos para cualquier comentario. No les puedo prometer que yo lo sé todo, creo que eso no es algo que voy a lograr en mi vida, pero claro que me gustaría dialogar y poder también descubrir juntas y juntos este, las maneras en las que podemos ayudar a tener una perspectiva más, digamos que inclusiva y, y más fomentada desde distintas realidades, ¿no? Entonces, sí. Muchas Ah, gracias. A mí preguntan aquí en el chat si en las siguientes sesiones se hablará de la posición de alguna mujer en específico o seguirá siendo general. Yo entendí que en esta introducción era, valga la redundancia, era introducción y que en la otra hablará de mujeres en específico. ¿Es correcto? sí, es correcto. Creo que gran parte también de que por qué decidí hacerlo primero como algo de interpretación es para que tengamos en las últimas dos sesiones la oportunidad de leer el texto bíblico, ahora sí yendo a él, pero con esta perspectiva. Y algo que también me gustaría mencionar rápidamente es que en las imágenes que les acabo de compartir, el fragmento de este libro, ahí vamos a ver cómo es que se puede hacer esta lectura subversiva del texto bíblico. Entonces, ya este es un pequeño adelanto de lo que vamos a intentar hacer las próximas dos sesiones con dos ejemplos de mujeres en la Biblia. Sí, recordar las próximas sesiones son el 27 de octubre y el 24 de noviembre. Agradecer porque esta sesión introductoria pretende introducir este complejo, pero a la vez atrayente, ¿cierto? Mundo de lo que es la teología feminista y lo que es ser mujer en la Biblia y también en lo que es la vida cotidiana, en nuestra familia, en las comunidades. Jimena Septién tiene la palabra. Jimena, ¿puedes prender tu micrófono? Y adelante con tu pregunta o comentario. Jimena, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, Ay, gracias. Estoy intentando encender mi cámara, pero está un poco inestable el internet ahorita en la planta baja del cole. Pero espero que se pueda encender pronto. Pues antes que nada, muchas gracias por este espacio y un gusto conocerlas, María José López y Ami Mora. Me emocionan estas sesiones. Hay algunos aspectos que me gustaría preguntar directamente a Ami. Hace un momento se comentó sobre la agenda política conservadora de derecha. Y aquí mi pregunta es si con esto se insinúa que la Biblia no debe interpretarse desde ninguna postura política o si se tiene que interpretar desde una nueva postura de izquierda. Yo tengo una enorme resistencia hacia el nuevo adoctrinamiento de la agenda de izquierda, que en definitiva ha vuelto a dejar a la mujer en una posición de desventaja ante el hombre. Y el poder de adoctrinamiento ha sido tan grande que no nos estamos dando cuenta. Entonces me parecería bárbaro tener que interpretar la Biblia desde una nueva agenda política que simplemente no sea la de derecha. Entonces la pregunta es como directa hacia mí de ¿por qué se nombra la agenda política de derecha? Muchas gracias, Jimena, por tu pregunta. Creo que al mencionar esto, lo que la autora y lo que yo también
estoy tratando de decir. Y también con lo que comentaba durante toda la exposición, es que justamente lo que se ha hecho con el texto bíblico es sustraerlo de lo político. Entonces, en nuestras interpretaciones en la actualidad, lo leemos como si fuera un texto que no haya sido dado, no haya nacido más bien dentro de un contexto, como lo mencioné, histórico, político, social, cultural, en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Entonces, a nosotros decir que es un texto que, digamos que no tiene intenciones ya dadas al ser escrito, entonces estamos diciendo que el texto está congelado, que está congelado en esa cápsula y en ese momento en el que fue dado. Entonces, esto responde un poco a una parte de la pregunta que me hacías, pero también el otro aspecto es que creo que es muy importante también reconocer que en la actualidad, pues existe esta polaridad de lo que es la derecha y lo que es la izquierda, y lo que ambos representan y qué agenda empujan, ¿no? Entonces, yo, y también sugiero también que esa sea como la lectura que le hacemos a esta teóloga, no es impulsar ni una ni otra, sino desmantelar las dos. Entonces, con esa respuesta, lo que yo diría es, ok, el texto bíblico surgió en una cultura patriarcal y falocéntrica, que funciona y da esa importancia, esa norma, esa validez únicamente por eso. Entonces, a nosotros darnos cuenta de esa realidad, lo que hacemos es desmantelar. Darnos cuenta, como decía también en la pregunta, que podemos encontrar 64 mujeres en el Nuevo Testamento, pero que ninguna se nos enseña de manera honesta en nuestra formación, ni espiritual ni religiosa, ¿no? Entonces, es este acto de desmantelar lo que está pasando. Porque es un acto que, como decía y como acabé la plática, influye dentro de nuestra cultura occidental. El cristianismo ha dado pie a una cierta sociedad que, claro, hemos avanzado, se han propuesto otras visiones, pero sigue siendo el fundamento, por decirlo así. O sea, no hay otra forma de explicarlo más claramente que exista las vacaciones en diciembre por la Navidad, por el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, sí, o sea, nuestra sociedad sigue teniendo este fundamento, ¿no? Y al reconocerlo como fundamento, entonces es nuestra responsabilidad, si queremos ser lectores subversivos, críticos, analíticos, desmantelar, dar cuenta de. Entonces, no diría yo que es como promover cierta agenda, una u otra. Creo que estamos en nuestra individualidad también de tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias formas de, de ver también el mundo. Entonces, yo no diría que es como yo diría que existe esa libertad. Pero así como está esa posibilidad de a partir de una agenda de derecha impulsar algo que cree que debe de ser, entonces también debe de existir la otra, debe tener más bien la oportunidad en la otra agenda de izquierda también de proponer. Y nosotros y nosotras, sí es una cuestión bien difícil, pero a partir de esas dos cuestiones, es como también nosotros vamos decidiendo. Y se mezcla con muchísimos temas y súper polémicos, porque está el aborto, el feminismo, la elección por nuestros propios cuerpos, la liberación
sexual, la comunidad LGBT. O sea, hay un buen de temas que son súper, hiper, mega polémicos y que si lo vemos así como una cuestión de derecha o izquierda, entonces yo diría que esta nueva lectura feminista, claramente está abogando por una, ¿no? Entonces, obviamente el feminismo no es perfecto, no, para nada. Creo que también es sano, pero no consideré como prudente hacerlo en esta primera introducción, pero también es sano y es prudente cuestionar el mismo feminismo, hacerle una crítica pero como no estamos en una clase como de teoría de género, ni teoría feminista, ni nada, tampoco quiero como entrar a detalle en eso, pero no sé si pude contestar más o menos la pregunta, Jimena. Sí, a mí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario, alguien que quiera aportar algo? Claudia Chávez agradece, desea buen viernes a todos. Y además agrego buen fin de semana también, ¿sí? Bueno, junto con agradecer, quería aportar que acá en Chile, yo soy de Chile, hace poco estábamos conmemorando los 50 años de dictadura y una pregunta en un grupo de mujeres, ¿dónde están las mujeres? Nombraban a puros hombres que habían, costaba nombrar a las mujeres que habían ayudado, una o dos mujeres salieron y puros hombres. Otro punto. O lo otro, desde pequeña escuché de María Magdalena, desde hasta que era una prostituta, no sé si usan la misma palabra ya o no, pero desde que entré acá a un grupo que se llama Mujeres Iglesia, que somos puras mujeres, que nos reunimos, que están en diferentes partes de Chile, tenemos nuestros retiros, liturgias, etcétera, no somos aparte de la iglesia, sino que nos insertamos en las comunidades, sino que tenemos nuestras reuniones, ¿cierto?, como mujeres, y ahí he aprendido mucho. Llegué de pasar de María Magdalena, la nada misma despreciada prostituta, a celebrar en julio la fiesta de la Santa María Magdalena, apóstola de los apóstoles, que así es llamada por la iglesia, es más, comillas, llamada apóstol de los apóstoles, incluso no le ponen la apóstola, por lo mismo. Entonces, creo que lo importante es que cada una y cada uno de nosotros entienda que esto lleva tiempo, respetar los ritmos, eh, que todos somos distintos, que no podemos hacer cambiar a las personas o nosotros mismos de la noche a la mañana. Yo en mi caso me crié en una iglesia que iba y me sentaba y paraba, así, una iglesia común y corriente, una comunidad. Iba a la celebración de la misa, eh, digo yo, me sentaba y me paraba, seguía el rito, pero sentía que había algo más allá, hasta que encontré algo que me hizo sentido y cambió mi celebración, pero pasaron años. Así que cada una de nosotros y cada uno de nosotros tiene que seguir en esa búsqueda personal, pero a la vez comunitaria de la, de la, de la fe, desde nuestro ser mujer y de nuestro ser persona en general. Entonces, nuevamente agradecer a mí, agradecer a cada una y cada uno de ustedes, maestros del Colegio Fray Luis de León, a los talleres de teología de los Agustinos Recoletos, al Espacio Popular de Exploración Cristiana, EP, recordar que las próximas sesiones del taller 7 de octubre y 24 de noviembre para que ahí las tengan presentes, ¿cierto? Y desearles, como decía ahí, un buen término de día y un buen fin de semana. Les agradezco entonces por la presencia este día. Muchas gracias especialmente a mí y les esperamos en las próximas sesiones del taller. Que estén muy bien. Muchas gracias por su presencia y aportes el día de hoy. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde, Bye, bonito fin de semana. día. Bonito fin de Bye, semana. igual. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye.